libro que le quiero presentar hoy es un libro escrito en portugués. Su autor se llama Julio José Chiavenato y es un historiador, periodista e investigador brasileño, autor de Genocidio Americano, a Guerra do Paraguay, el genocidio americano, la guerra del Paraguay. Entre 1865 y 1870 se llevó a cabo en lo que hoy es el territorio del Paraguay una guerra feroz y sangrienta. El Paraguay era entonces un estado excepcional en el continente suramericano. No había latifundios. Los campesinos eran propietarios de sus tierras. Tenía una industria metalúrgica propia y autónoma. Había construido el primer ferrocarril de América Latina. Ese pequeño país, enclavado en el corazón del continente suramericano, merced a las políticas sabias, excepcionales y sabias de hombres como el doctor Francia, Carlos Antonio López y su hijo, Francisco Solano López, habían logrado un desarrollo económico independiente de su país sin necesidad de los préstamos extranjeros, fundamentalmente ingleses, generando las condiciones de una autonomía política y económica que era excepcional en el continente. Contra ese país pacífico, armónico, con justicia social, sin grandes diferencias sociales, humilde pero justo, se coaligaron el Imperio de Brasil, gobernado por el emperador Pedro II, la República Argentina, gobernada por Bartolomé Mitre, y el Uruguay, cuyo gobernante Venancio Flores había sido puesto a cargo de la presidencia de la República por una conspiración brasileño-argentina, se coaligaron, digo, para aplastar y destruir el Paraguay de los López. Detrás de esa triple alianza, como se llamó al pacto que establecieron Brasil, Argentina y Uruguay, detrás de ese pacto de la Triple Alianza estaba el Imperio Británico, que movió a los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay a exterminar toda posibilidad de generar condiciones de autonomía económica en el continente y a los efectos de que el ejemplo brindado por los López no cundiese en América Latina. La guerra del Paraguay fue sangrienta, fue terrible, fue feroz. Los paraguayos lucharon hasta el último momento, hasta la última gota de sangre, hasta el último hálito de cada uno de sus hombres. El presidente, el mariscal Francisco Solano López, cayó en batalla cuando ya todo estaba perdido en Cerro Corá, rodeado nada más que por 100 hombres, que era todo lo que quedaba de su ejército. Después de la guerra del Paraguay, después del genocidio americano, como llama Julio José Chiavenato a esa guerra, el Paraguay ya no volvió a ser el mismo. Su población masculina quedó diezmada. Era un país en donde todas sus industrias, todos sus sembradíos, toda su producción económica había sido destruida, donde solo quedaban niños, mujeres y ancianos. Todos los hombres en edad de producir habían sido masacrados por los ejércitos de la Triple Alianza. La guerra del Paraguay tuvo mucha resistencia en las provincias del interior argentino. Contra la guerra del Paraguay se levantaron caudillos provinciales como Felipe Varela, por ejemplo, frente a la política de Mitre
que era una prolongación de los designios imperialistas ingleses en el Río de la Plata, a la política de Mitre, digo, de perseguir el intento independentista del Paraguay y que luego se convirtió en la persecución a muerte de los propios caudillos provincianos argentinos que veían en el Paraguay de los López la posibilidad de un desarrollo autónomo. La Argentina ocultó durante muchos años la naturaleza de este genocidio. De todas maneras, los principales presidentes populares del siglo XX en la Argentina, Hipólito Yrigoyen en 1916 y Perón a partir de 1945, devolvieron los trofeos de guerra obtenidos de esa manera que acabo de contar al Paraguay, reparando de alguna manera este injusto trato que le había dado la Argentina al pueblo paraguayo. El Brasil tardó mucho más y aún hoy en día no ha comprendido completamente la naturaleza de este genocidio. De ahí la importancia de una obra como la de Julio José Chiavenato, que le estoy comentando, El genocidio americano a guerra do Paraguay. De ahí la importancia, digo, de que en el Brasil se abra un amplio debate acerca de la naturaleza y de las características de esta guerra. La Argentina tuvo historiadores como José María Rosa, por ejemplo, Fermín Chávez, o León Pomer, que actualmente vive, que investigaron a fondo el tema de la guerra del Paraguay. Brasil recién ha iniciado ese camino. Le recomiendo vivamente la lectura del libro de Julio José Chiavenato, el brasileño que ha escrito Genocidio americano, la guerra del Paraguay. Se va a enterar de la naturaleza de esa guerra, de los designios imperialistas que se movieron atrás de ella y atrás de las espadas de Pedro II de Brasil y de Bartolomé Mitre de la Argentina, y va a ver además las posibilidades que hubo de un desarrollo diferente, distinto, autónomo, autárquico, al que tuvimos después de la guerra del Paraguay, cuando el conjunto de las naciones latinoamericanas no tienen más remedio que someterse a los designios del capital inglés. Le recomiendo vivamente la lectura del libro de Chiavenato. Seguramente lo podrá encontrar en internet, puesto que en Brasil el libro todavía está en circulación. El genocidio americano, la guerra del Paraguay. De esto quería hablarle hoy en TV Lecturas. Hasta la próxima.